Lucas capítulo 4. El diablo hizo lo imposible para que ese evento no se llevara a cabo. El sábado pasado me dispararon un balazo de 10 pies de distancia, más cerca do que nuestro hermano que está aquí en la primera banca. Según la investigación de la policía, el hombre tiró a la cabeza o al pecho, tiró para matar. Interesante, una semana antes que nosotros viniéramos a El Salvador, que es una guerra espiritual. Es una guerra espiritual, no lucha. Ya usted va a oír. Cuando veníamos el jueves, el diablo quebró el camión, la troca que pone la comida dentro del avión. Y de acuerdo al departamento de aviación de Estados Unidos, no se puede hacer un avión si no tiene comida. Dímelo usted. Y el vuelo se atrasó y se atrasó y se atrasó porque el diablo quería que perdiéramos la conexión en Houston para no llegar el jueves, para que no se llevara a cabo el evento que se llevó en San Miguel el viernes, que fue extraordinario. Llamé a los pastores, Pastor Edwin, Pastor Francisco, y hice comunicarme inmediatamente con las asociaciones de pastores santos, Renuevo, los demás. Y la mujer me dijo: si 25 minutos más no sale ese avión, media hora, usted pierde su conexión. Ya no hay más otro vuelo. Usted tiene que ser el viernes para llegar el sábado por la noche, o el viernes por la noche, o el sábado por la madrugada. Porque el diablo quería y quería y quería que ese evento no se llevara a cabo. Cuando el avión llega a El Salvador, se quebró un aparato aquí en el aeropuerto, que el avión no podía llegar al gate, al portón. Primero no nos dejaba entrar en el avión y después no nos dejaba salir del avión. ¿En qué quedamos? De viernes para sábado ayer no pude dormir, solo unas 2 horas y media. Una lucha espiritual que usted no tiene idea. Nada más dormía yo al lado de la cama, orando en el hotel, orando, intercediendo, orando. Porque usted no está peleando con demonios chiquitos, no. Eventos pequeños, campañas pequeñas, demonios pequeños. Eventos grandes, cruzadas grandes, demonios grandes. Cuando intenté descansar ayer por la tarde, no pude. El sermón que se predicó ayer en el Estado de las Delicias de la sangre de Cristo, yo prediqué sin haber dormido, sin haber descansado. Solo Dios me podía sostener en el púlpito. Solo Dios, nada más puede hacer otra cosa. Y el mensaje de ayer no fue solo un mensaje evangelístico para ese instante. Fue un mensaje para la nación del Salvador. Fue un mensaje nacional a los elegidos y rociados por la sangre de Cristo. Pedro decía: los que están en Ponto, Capadocia, los dispersos, los que están en los departamentos San Miguel, Santa Ana, San Salvador, Santa Tecla, los rociados por la sangre de Cristo. Fue un mensaje para la iglesia nacional en El Salvador. Dios está diciendo: Salvador es de Cristo Jesús. Salvador es de Cristo Jesús. Salvador es de Cristo Jesús. Y usted no puede tener idea de lo que ha sucedido en el cuarto de nuestro hotel. Todo se ha roto. A cada momento llamamos allá abajo a la recepción. Del cuarto número tal se rompió la secadora. Del cuarto número tal no hay agua caliente, no puedo bañarme. Porque yo perdí la voz ayer. En el día por noche usted estuvo en el estadio, casi no podía por la voz. Es que fue algo, es algo extraordinario. El diablo parece un niño chiquito que quiere su juguete y quiere su juguete y quiere su juguete. Yo creo que cuando él era chiquito, él tuvo un problema psicológico emocional terrible. Porque el diablo siempre quiso ser algo que él no es. El verdadero león de la tribu de Judá es Cristo. Y 1 Pedro 5 dice: Él es como león, pero no es león. Está la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Habrá la Trinidad satánica: el diablo, la bestia, el anticristo y el falso profeta.
El diablo siempre quiso imitar a alguien que él no es. ¿Sabe por qué él te odia tanto a ti? ¿Sabe por qué él odia tanto a mí? Usted tiene que entender eso. Porque él, siendo querubín, que fue el encargado en alabanza en el cielo, está en Ezequiel 28, él adoraba al Padre y él no se contentó con la posición que Dios le dio. Él quiso rebelarse y se rebeló y llevó una tercera parte de los ángeles con él, una tercera parte. ¿Sabe por qué el diablo te odia a ti y odia a mí? Porque él no puede entender que tú y yo, siendo humanos, criaturas mortales, porque él es querubín, hay rango en los ángeles, lo que es serafines, arcángeles, querubines. Él no puede entender. Ese es su problema psicológico que él tiene. Él no puede entender que tú y yo, humanos que somos, pecadores, pero lavados, restaurados, regenerados por la sangre de Cristo, él no puede entender que tú y yo algún día seremos igual a Jesús. Algo que él siempre quiso ser, algo que él siempre lo ha deseado, tomar el lugar del Padre y tomar el lugar del Hijo. Él nunca podrá ser, él se pudrirá en el infierno, pero tú y yo seremos como Cristo eternamente y para siempre en el cielo. Algún día estaremos a la estatura del varón perfecto. Por eso él te odia. Él ladra y odia y hace y deshace. ¿Sabe por qué es? Porque él te tiene envidia, my friend. Porque él te tiene envidia, celo. I'm sorry, perdona. I'm sorry, sentimos mucho, pero tú te pudrirás en el lago de fuego. Pero la iglesia, el camino, y nosotros brillaremos como las estrellas del cielo por toda la eternidad, porque estaremos eternamente con él. Yes, aleluya. Lucas 4, por favor. Versículo 16. Vino a Nazaret, refiriéndose a Jesús, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Damaris Catri Jr. y yo estuvimos en la misma sinagoga, en el mismo lugar en Nazaret, donde Jesús leyó esas palabras. Es algo extraordinario. Es una experiencia extraordinaria. Dice, y se levantó a leer conforme a su costumbre. Pudiera la Biblia decir solamente y se levantó a leer, pero dice conforme a su costumbre. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, o sea, de nada vale usted tener el libro cerrado. Usted tiene que abrir el libro. Usted tiene que conocer el libro. Usted tiene que meditar en el libro. Usted tiene que obedecer lo que está en el libro. Como una niña una vez dijo: oh, yo siento una voluntad tremenda de subir allá arriba en el monte Sinaí y gritar a los 4 vientos de la tierra los 10 mandamientos. Y la nenita a su lado en la escuela dominical dijo a ella: ¿por qué tú no te quedas en casa y obedezca todos los mandamientos? Es vivir, es obedecer, es vivir y caminar en la palabra. Y se le dio el libro, y él, habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Eso no es coincidencia que él abrió y halló el lugar. No, se cumplía una profecía. Este evento del Salvador es de Cristo. No fue un evento más, no. Porque hay eventos que son humanos. Campañas que el hombre tiene el deseo de hacer una campaña, que no hay el mismo respaldo del Espíritu. La oposición ha sido tan grande contra este evento del Salvador es de Cristo, que hasta me quiso matar el diablo, imagínense usted. Y él, habiendo abierto el libro, él no abrió al azar. Él escogió exactamente una escritura que se estaba cumpliendo en ese instante. Este evento vino en un tiempo necesario. Vino en un tiempo donde el Salvador está en una encrucijada, en un momento histórico, en un momento
que las fuerzas de las tinieblas están luchando y peleando para tomar esta nación, pero ya están derrotados. Ese evento vino en el tiempo de Dios, en el momento de Dios, en el lugar de Dios, en la unción de Dios, en el poder de Dios, en el respaldo de Dios. Porque lo que Dios hace, lo hace en tiempo perfecto. Ya halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre el Salvador. Él no estará, Él no estuvo, Él es el eterno presente de Dios. El Espíritu del Señor está sobre mí, está sobre ti, está sobre la iglesia salvadoreña, por cuanto ha ungido a El Salvador, ha ungido a mí y a ti para dar las buenas nuevas a los pobres. Ha enviado al Salvador y a ti y a mí a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Salvador, cautivo del diablo, drogas, muerte, asesinatos, violencia. Dios ha separado a usted y elegido a usted y ungido a usted en un momento específico, en un tiempo que es necesario, que es ahora, para usted pregonar libertad a los cautivos. Que la libertad está en Cristo. Es interesante, usted está en el departamento de la libertad. ¿Es el departamento de libertad? Pues de la libertad saldrá la libertad a todo El Salvador. Dios dijo eso al pastor Francisco. Del departamento de la libertad iba a salir un avivamiento a toda la nación salvadoreña. Porque Cristo es libertad. Porque Él rompe el poder del diablo, porque Él rompe el poder de Satanás. Dar vista a los ciegos, tantos físicos como espirituales, a poner en libertad a los oprimidos. Libertad a aquellos que están gemiendo, no solamente en las cárceles en El Salvador, físicas y humanas, pero cárceles espirituales. Están gemiendo, sufriendo, que el diablo los tiene atormentado. Pero llegó tu hora, diablo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Tu hora ha llegado en el nombre de Jesús de Nazaret. Esta nación es de Cristo Jesús. Esta nación es de Cristo Jesús, para dar libertad a los oprimidos. Libertad. Y su departamento tiene un nombre bíblico. Libertad está ahí, léalo. Para pregonar libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Este era el momento de este evento, de que se unieron pastores e iglesias que tenían conflictos y pugnas y problemas alrededor de los 14 departamentos, pero se han unido de una manera extraordinaria. San Miguel tuvimos 250 pastores solo de las Asambleas de Dios, fuera los demás. Ayer tuvimos más de 300 quizá o más, 350 pastores. Porque el diablo sabe el poder de la unidad. El diablo conoce la palabra, que una casa dividida entre sí no puede subsistir. Vamos a dejar nuestras divisiones, nuestras diferencias teológicas para el cielo, y vamos a trabajar ahora. Vamos a ganar almas ahora. Vamos a predicar el evangelio ahora. Vamos a dejar libres a los oprimidos ahora. Y Dios llama a la iglesia Calvario exactamente esto: a predicar el año agradable del Señor. Pero fíjese en el detalle. El versículo 20 dice, el versículo 19, predicar el año agradable del Señor. Pero si usted lee en Isaías 61, ese versículo aquí Jesús dejó por el medio, por la mitad. Él no terminó ese versículo, porque Isaías 61 dice: el año agradable del Señor y el día de la ira de Jehová Dios nuestro. Como Jesús no vino a predicar la ira, Él vino a predicar la dispensación de la gracia. Él interrumpió este versículo y lo dejó en la mitad. No lo terminó, lo dejó en el medio. Isaías 61 falta la mitad de este versículo 19 que no está aquí. Porque el día de la ira
es la gran tribulación, pero tú y yo no vamos a estar en ella. Tú y yo vamos a subir al cielo. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Los ojos de la nación salvadoreña serán puestos y estarán fijos en él. Él solo puede traer la libertad a esta nación. Como dije ayer, el gobierno no lo puede hacer, las autoridades no lo pueden hacer. No es un problema ideológico, no es un problema social, no es un problema gubernamental. El problema del Salvador es un problema espiritual. Y cuando se ata el hombre fuerte en una nación, y cuando se saquea, y si cada departamento levanta una asociación de pastores y oran, ayunan, se cumpla, según Corintios 7:14 se va a cumplir. Si mi pueblo, que se llama por mi nombre, se humillar, arrepentir, pedir perdón, confesar, yo descenderé del cielo y sanaré su tierra. Entonces es un problema espiritual. Y dice: y se sentó y dio el libro, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy, lo que fue este evento durante esos días, lo que fue ayer en el Estado de las Delicias, lo que fue esta mañana, lo que es aquí hoy, aquí en esta iglesia, y hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hoy el Dios entrega en tus manos esta nación. Hoy, aquí y ahora, Dios proclama que su poder, su autoridad es suficiente para romper todo poder del diablo, para romper toda atadura, para romper todo pecado, para romper toda violencia, para romper todo asesinato, para romper todo el poder de la droga, para romper todo crimen organizado, para romper todo principado, para romper toda potestad, para romper al diablo, para romper a sus demonios, para romper hoy. Dale un aplauso al Señor Jesucristo. Hoy no es un culto más. Dios marcó este día, 4 de septiembre. Hoy es 4 en el calendario de Dios en el cielo. Él marcó los días 2, 3 y 4 en la eternidad, y separó esos días. Y él miró El Salvador, el pulgarcito de Centroamérica, el país más chiquito de Centroamérica. Y él dijo en Miqueas 5:2: oh tú, Belén de Efrata, pequeña eres para estar entre las carnes de Judá, pero de ti me saldrá el Salvador, pero de ti me saldrá el que será príncipe en Israel. Porque Dios mira lo pequeño, porque Dios mira, aleluya, el corazón, porque Dios mira al humilde, porque Dios mira el que se humilla y se quebranta delante de él. Pero él no soporta a los soberbios y a los orgullosos y a los arrogantes. Podrá ser El Salvador un país pequeño, podrá ser considerado en las Naciones Unidas lo que es un país de violencia, de asesinatos, de crímenes, pero El Salvador va a llegar a ser lo que Dios siempre quiso que él sea: El Salvador. El Salvador. Y de Centroamérica, aquí del Salvador, saldrá el avivamiento para la América Central. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Hoy hay una unción tremenda aquí, hay un poder tremendo aquí. Alábalo ahí arriba, alábalo aquí abajo, alábalo en esta noche, alábalo. El Espíritu Santo está paseando aquí, los ángeles del Señor están paseando aquí. Hoy, denle un aplauso al Señor Jesucristo, denle un aplauso. Podéis sentar, por favor.
Cuando Dios determina, cuando Dios decide, cuando Dios establece en su calendario, nadie lo puede cambiar. Dios conoce el fin antes del principio. Él sabe exactamente todo. Él controla todo. Y aunque muchas veces no entendemos muchas cosas, ya que usted es miembro de la Iglesia del Camino, pues Martin Luther King dijo una vez: no conozco muy bien el camino por donde voy, pero conozco muy bien el que conoce el camino, Cristo. Podremos no entender muchas cosas porque somos limitados, pero cuando Dios determina en su calendario divino en el cielo, cuando Dios escoge una nación, cuando Dios escoge una persona, cuando Dios determina que algo va a suceder, no hay nada y nadie que lo puede parar. La puerta que era abre, dice Isaías 22:22, nadie la puede cerrar. Y cuando Él la cierra, nadie la puede abrir. Nadie. Durante la guerra civil en Estados Unidos, cuando era el presidente Abraham Lincoln, los soldados confederados contra los de la Unión, estaba un pastor, un ministro con él, y hablando con una voz de autoridad, le dijo: señor presidente, no tengas miedo, Dios está con nosotros en este momento difícil de la guerra civil. Abraham Lincoln dijo: yo sé que Dios está con nosotros, este no es el problema es si nosotros estamos con Dios. Y dijo el pastor: Dios está de nuestro lado. Y volvió a decir a Abraham Lincoln: el problema no es que Dios esté de nuestro lado, el problema es saber que si nosotros estamos del lado de Dios. Dios ha decidido cambiar esta nación. Dios ha decidido, planeado, está llevando a cabo en el mundo espiritual el mayor avivamiento que esta nación jamás lo ha experimentado en su historia. Y usted es parte de ese avivamiento. Usted tiene valor, usted tiene poder, usted tiene la autoridad que el Espíritu de Dios le ha puesto en usted. Usted puede hacerlo. La palabra dice bien claro que Dios desea, Dios anhela mostrar y enseñar su gloria, que las naciones lo conozcan. La palabra Jehová quiere decir sencillamente Yahvé, en hebreo Yahweh es yo quiero darme a conocer. La palabra sencilla Jehová es yo quiero darme a conocer. El Señor quiere darse a conocer en el Salvador, que Él es lo que la palabra de Dios dice que Él es. La iglesia salvadoreña todavía no ha experimentado el poder de Dios cuando Él desciende de tal manera como en las 100 naciones del pasado, lo que fue Inglaterra, lo que fue en Estados Unidos, en Brasil en 1908 cuando nació las Asambleas de Dios, en Corea del Sur, en India y en China los años pasados, los avivamientos, cuando Dios trae un avivamiento. Oh my God. Hay tiempos y hay momentos definidos. El agricultor sabe que para él cosechar, él tiene que plantar. La mujer sabe que cuando ella sale embarazada, ella tiene que esperar 9 meses para su niño nacer. Dios tiene su tiempo y tiene un proceso. Usted tiene que saber que hombres de Dios, mujeres de Dios, iglesias han sido escogidas en tiempos determinados, en momentos determinados. Y usted va a la escritura y usted va a encontrar que Dios todo ha hecho en
su tiempo determinado. Israel quedó 430 años esclavo en el Egipto. Usted dirá, ¿por qué tanto tiempo? Porque Dios acumuló oro y oro y más oro y oro y más oro y toda la economía egipcia, para que cuando Dios sacó a Israel de Egipto, la Biblia dice que Israel saqueó Egipto, que los pedían que saliera de Egipto a Israel. Y Dios dijo a Moisés que construyera el tabernáculo de oro puro. Porque Dios llevó 400 años para liberar a su pueblo. Llevó 400 años haciendo un plan, determinando un plan, haciendo un proyecto. Israel intentó liberarlo cuando tenía 40 años. Dios lo dijo, no es por fuerza. Lo llevó al desierto, allá pastoreó ovejas por más 40 años. Allá él tuvo tiempo suficiente para oír la voz de Dios, para meditar en los caminos de Dios. Y a los 80 años, usted conoce la historia en el libro de Éxodo, él oyó la voz de Dios en la zarza. Quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es lugar santo. Dios lo llevó 80 años para preparar a Moisés para un ministerio de 40. Pero cuando él se presentó delante de Faraón, un simple pastor con una vara, porque los egipcios odiaban a los pastores. Por eso cuando Jacob fue a Egipto, le dieron la tierra de Gosén, lejos de los egipcios, porque la profesión del pastorado era la más baja, era la más del trabajo más humilde que nadie quería hacer. Y se presenta Moisés con una vara delante del hombre más poderoso del mundo en el momento, y proclama: así dice Jehová, así dice el Señor, deja salir mi pueblo de Egipto. ¿Y quién es este Señor para que yo lo obedezca? Usted ya conoce la historia. Vino las 10 plagas para tumbar los 10 dioses de Egipto más importantes que tenía Egipto. Cada plaga tumbó a un dios específico de Egipto. Vino la plaga de la sangre en el río Nilo. El río Nilo era considerado una divinidad, porque ahí tomaba el agua, ahí sacaba la comida. Dios trajo la oscuridad, porque el dios Ra de la noche, los egipcios no podían salir por la noche, y Dios trajo la oscuridad para Egipto 3 días, pero Israel tenía luz. Los nombres de los dioses, 10 plagas, eran 10 dioses que Dios estaba tumbando uno tras uno, tras uno, tras uno, para dejar Israel libre y para sacarlo de Egipto. Dios está tumbando en El Salvador Dios a Dios de los impíos, altar por altar satánico, pacto por pacto diabólico. Él está derrumbando en el nombre de Jesús, demonio a demonio, está derrumbando potestad a potestad, derrumbando todo el poder del diablo, porque Dios ha dicho: el tiempo ha llegado para El Salvador. Las lágrimas de una iglesia que oró y ayunó, y de una guerra civil que usted tuvo, que murieron más de 100,000 gentes, que la sangre se derramó y muchos murieron, y muchos cristianos oraron y ayunaron, y ha llegado ese clamor delante de Dios, y Dios ha dicho: llegó el momento de la libertad espiritual para El Salvador. Llegó el tiempo de quebrar todo pacto satánico, de quebrar toda palabra de maldición, de quebrar todo conjuro. Llegó el momento del Salvador vivir a la altura de este nombre que es Cristo el Salvador. Alabado sea su nombre. Y es hoy, y es hoy. Hoy fueron estos días